Nos encontramos en un lugar de la Alhambra especialmente interesante para comprender cómo una parte esencial de la historia de este monumento es el encuentro entre culturas diversas en siglos distintos. No hay que pensar en el Palacio de la Alhambra como algo congelado en el tiempo, en el momento musulmán, sino un complejo arquitectónico que ha tenido una riquísima vida posterior. En este sentido podemos ver a mi espalda el encuentro entre este espacio principal de los palacios nazaríes, el patio de los Arrayanes, y el palacio de Carlos V. Este encuentro tiene muchísimos hitos, muchísimos momentos interesantes, y uno de ellos que hemos elegido tratar de manera especial es el momento en que en 1766 la Academia de San Fernando de Madrid envía a Granada a un grupo de arquitectos para estudiar científicamente por primera vez en la historia los monumentos árabes de Granada y de Córdoba. Entre estos arquitectos estaba un por entonces jovencísimo Juan de Villanueva, que luego sería el arquitecto del edificio del Museo del Prado, y por primera vez levantaron planos exactos del complejo y comenzó así, fue uno de los hitos principales del modo en que la mirada occidental de la Alhambra, la mirada occidental sobre la Alhambra entendió el monumento. Desde los académicos de 1766 hasta los escritores románticos, los pintores del siglo XIX, esta mirada occidental enriqueció nuestra visión de la Alhambra, rodeándola de un halo, en unos casos puramente literario, de ensoñación, o en otros casos estableciendo una comparación entre la arquitectura clásica cristiana y la arquitectura árabe, de manera que la lección de contemplar la Alhambra desde este punto es entenderla como una contemporaneidad hecha de muchos estratos superpuestos sobre la base del Palacio Islámico, pero con la contribución importante de las miradas que vinieron posteriormente.